La semana pasada yo no estuve presente, Fernando fue el que predicó la palabra de Dios. Chari y yo estuvimos en Guillén, que por cierto me dieron recuerdo para la iglesia. ¿Se acordaban del día que os acordáis? Del día que vinieron a comer, que tuvimos el culto unido. Pues esta fue la iglesia que fuimos unidos. Y se acordaban perfectamente del tiempo de comida, del culto de la comida que hicimos arriba. Y me dieron recuerdos para la iglesia. Quitando el domingo pasado, que no tuve y Fernando compartió la palabra, el anterior domingo, si recordáis, estuve comentando, estuvimos viendo acerca de una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés. Y una de las cosas que ocurrió y que sigue ocurriendo en el plan divino de Dios es que la persona maravillosa del Espíritu Santo hace una obra de transformación en la persona. Nos transforma, nos cambia, nos muta. Es algo tremendo, ¿no? Esa obra de transformación que hace el Espíritu Santo. Y vimos un personaje de todos conocido, de todos amado, que todos aprendemos mucho de él, de lo bueno y de lo malo, que fue el apóstol Pedro. Y se ve claramente en la vida de Pedro esa profunda transformación que ocurrió a través de la obra y la llenura del Espíritu Santo. Vimos hace una semana que Pedro cambió de una forma radical. Cambió de una forma radical por varios motivos. Uno de los motivos en que Pedro cambió fue cuando decidió seguir a Jesús. Otro de los motivos por que Pedro cambió y fue transformado fue cuando contempló la gloria de Jesús en el monte de lo que conocemos como el monte de la transfiguración. Otra cosa que vimos en la vida de Pedro fue que Pedro reconoció sus pecados. Pedro reconoció sus pecados, reconoció sus propios errores y eso hizo que él fuese también, siguiese en ese proceso de transformación del Espíritu Santo. Y vimos que esa transformación de Pedro se dio claramente durante su primera predicación en público, que encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Después de estar esos días en el aposento alto orando, y buscando, orando también por el sucesor de Judas y orando por la plenitud del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro salió de la casa del aposento alto y juntamente con los discípulos que se pusieron a su alrededor, empezó a predicar el primer mensaje que reconocemos en la iglesia. Primer mensaje cristiano, quitando a la persona de Jesús, quitando a los profetas, pero el primer mensaje cristiano lo hizo Pedro ese día cuando se levantó y a las 9 de la mañana empezó a compartir la palabra. ¿Por qué se originó esa transformación radical de estar escondido, de estar metido en una casa, de tener miedo, de estar ahí en una casa, a ese estar solo, valiente, delante de la gente y predicar? Pues se debió, en primer lugar, no solamente lo que hemos hablado antes de que siguió a Jesús, de que contempló su gloria, de que reconoció sus pecados, sino que además eso representó un cambio en su vida, porque el Jesús resucitado se le aparecía. El Jesús resucitado se le aparecía. Y cuando Jesús resucitado se le apareció, recordáis que le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dio una segunda oportunidad. Tenemos un Dios que siempre da oportunidades. Aquel hombre que falló, aquel hombre que se equivocó, aquel hombre que tuvo miedo, yo no lo conozco, yo no sé quién es Jesús. Aquel hombre que lo negó 3 veces, el mismo Jesús le pasó por un examen. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y en las 3 ocasiones Pedro dijo sí. Así que lo primero que ocurrió para esa transformación radical de Pedro fue que Jesús resucitado se le apareció, y como vimos, fue al primero. En Corintios, en el capítulo 15, vemos que se apareció primero a Pedro y después a los discípulos. Primero se le apareció a Pedro. También vemos que Pedro fue transformado porque su vida de oración cambió por completo. Su vida, si tú lees el libro de los Hechos, tú verás que el apóstol Pedro, aquel que se quedó dormido cuando Jesús le dijo a Pedro, a él y a Santiago, y a Juan, que se quedaran con él para orar, Pedro se quedó dormido, justamente con los otros. Nunca más le volvió a ocurrir eso. Nunca más le volvió a ocurrir eso. Ya Pedro jamás nunca se quedó dormido orando. Descubrió realmente la importancia de la oración, y hasta el último momento que sale Pedro en el libro de los Hechos, vemos que es un hombre que recurre continuamente a la oración. Y eso también ayudó a la transformación de Pedro en ese predicador, en esa persona valiente, audaz, indomable. Y la tercera cosa que ocurrió también, y la más importante de todas, fue la plenitud del Espíritu Santo. El Señor le dijo: orar
para que venga el Espíritu. Y ellos estuvieron orando. Y cuando vino ese Espíritu con ese estruendo, esa llama de fuego, ese viento impetuoso que hemos visto también, a partir de ese momento Pedro fue un hombre completamente cambiado, completamente restaurado, completamente transformado. Y fijaros que, volviendo al capítulo 2, que no vamos a leerlo, volviendo al capítulo 2, lo podéis leer tranquilamente en casa, lo podéis leer tranquilamente en esta semana, en vuestra casa, el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro predicó. Porque hay 4 o 5 aspectos de esa predicación muy importante, que lo podéis ver tranquilamente en casa. La primera cosa que Pedro hizo cuando predicó fue que citó las Escrituras. Se puso allí a las 9 de la mañana predicando a la gente y él citó las Escrituras. Fijaros que si vosotros lo veis tranquilamente en casa, él citó al profeta Joel, él citó el Salmo 16, citó el Salmo 89, citó el Salmo 132 y citó también el Salmo 110. Es decir, Pedro en esa predicación citó el Antiguo Testamento, la Biblia, lo que estaba en ese momento revelado. Y ante su auditorio, ante las miles de personas que estaban allí, que se convirtieron como 3.000, a toda esa gente que estaba allí, en esa predicación predicó la Biblia. No predicó un sueño, no predicó una visión, no predicó su concepto, no predicó una doctrina particular, no predicó su versión, no predicó, sino que él hizo, la Biblia dice esto. Y la gente que estaba allí, la mayoría de los judíos que estaban allí, conocían los textos en la que Pedro estaba predicando. Por lo tanto, una parte importante de lo que ocurrió en la conversión de tanta gente es que la palabra de Dios actuó. La palabra de Dios nunca vuelve al Señor vacía, siempre pega de pleno al corazón del ser humano. La palabra de Dios es lo que cambia, lo que transforma, no es el predicador, no es la forma ni la manera. Lo que cambia a la gente es la palabra de Dios, es lo que nos hace entender que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que Cristo murió por nosotros. La segunda cosa que hizo, y lo podéis ver tranquilamente en casa, es que él predicó sobre la resurrección de Jesús. Si veis todos los mensajes que se dan en el libro de los Hechos, y cuando hablo de los mensajes me refiero no solamente a Pedro, sino también a Pablo, si tú ves todos los mensajes que se predican en el libro de los Hechos, y hay varios, en todos los mensajes se habla de la resurrección de Jesús. Es decir, una de las bases importantes de la predicación apostólica era la resurrección de Jesús. La gente tenía que entender que Jesús, el Jesús que estaba profetizado en las Escrituras, ese Jesús que estaba profetizado que se iba a resucitar, la gente tenía que entender que se había cumplido en Cristo. Y en todos los mensajes se habla de la resurrección de Jesús. Se hablaba de la palabra de Dios y se hablaba de la resurrección de ese Cristo que a Pedro se le había cambiado, que a Pedro se le había aparecido, igual que a los demás discípulos, igual que a tanta gente que llegó incluso a ser 500 personas que Cristo se le apareció, como vemos en el libro de Corintios. En tercer lugar, vemos que no solamente predicó sobre la palabra de Dios, sobre la resurrección de Jesús, sino que predicó sobre el señorío de Cristo. Por ejemplo, en el versículo 36 habla de que Cristo es el Señor, pero aparece en más ocasiones. Es decir, en esa predicación, Pedro estaba predicando de que Cristo es el Señor. No fue una predicación, permitidme esta expresión, live, una predicación, digamos, como noticia al oído de lo que estaban escuchando. Fue una predicación que les dijo, les desafió, les estaba delante de ellos y les dijo: Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. No son los sacerdotes, no es el emperador romano, no son los fariseos o los maestros de turno. Cristo es el Señor, y lo digo claramente a la multitud que le estaban escuchando. Cosa que hoy debemos de seguir predicando, que a mucha gente no le gusta. Cristo es el Señor, tú no gobiernas, tú no eres nada, Cristo es el dueño de tu vida. Eso no rechina a los espíritus libres, entre comillas, a la gente muy independiente, a la gente que quiere seguir a su ritmo, que no quiere obedecer a nadie. Esto rechina de que haya alguien que te diga: yo soy tu Señor. A los regímenes dictatoriales, a los dictadores, a la gente no le gusta eso de que haya alguien por encima de nosotros, pero Pedro predicó y en todos sus sermones habla de que Cristo es el Señor. Y lo último que vemos en esa predicación es que hizo un llamado al arrepentimiento. Hizo llamado a un arrepentimiento.
Llamó al arrepentirse y la gente se arrepintió. La gente se arrepintió y creyó en Cristo como 3.000 personas. Así que fijaros que en este capítulo 2, que podéis leer tranquilamente en casa, vemos que en esa predicación apostólica Pedro citó las Escrituras, predicó sobre la resurrección de Jesús, predicó que Cristo era el Señor y hizo un llamamiento al arrepentimiento. No hizo un llamamiento a que seamos buena gente, no hizo un llamamiento a que, bueno, todos tenemos defectos y equivocaciones y errores, no. Dice, somos pecadores, sois pecadores y necesitáis arrepentiros de vuestros pecados. Eso fue el mensaje, de forma resumida, que vemos en esa primera predicación de un hombre transformado como Pedro. Y lo bueno de eso, lo bueno de esa predicación, es que 3.000, que se dice pronto, 3.000 personas en ese primer sermón se convirtieron. Ese es el primer ejemplo de un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, vemos otro segundo ejemplo de la transformación de Pedro en un hecho sobrenatural, en un milagro. Mirad lo que dice el capítulo 3, versículo 1 al 10. Capítulo 3 de Hechos, versículo 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es interesante, hermanos, es interesante este texto. Es la segunda ocasión que vemos esa obra transformadora del Espíritu Santo en Pedro, la sanidad del cojo. La sanidad del cojo. Fijaros que Pedro y Juan iban a orar a las 3 de la tarde. Te he dicho antes que Pedro le da mucha importancia a la oración. Este Pedro que vemos en el libro de los Hechos le daba mucha importancia a la oración. Una de las cosas que vemos aquí es que iba con Juan a orar al lugar natural que iban los judíos. El lugar natural era al templo, y allí iban a orar a las 3 de la tarde. Vemos que está allí un cojo de nacimiento pidiendo limosna. Se llenaba la vida así, como tantos otros, en un lugar sentado o tirado con una esterilla, pidiendo limosna a la gente que pasaba por ahí, y durante toda su vida prácticamente lo hizo. Y vemos que en el versículo 4 dice: y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Pedro va a la oración, Pedro se encuentra con este hombre, una persona que está pidiendo dinero, una persona que no se puede mover, una persona que vive en virtud al corazón, la bondad, la misericordia, incluso la lástima de gente, de darle dinero. Se dirige a Pedro y a Juan a ver si le puede dar dinero, y fijaros que dice que Pedro con Juan, los dos, él se quedó mirando, se quedó fijando su vista a este hombre y le dijo: míralos. La palabra que aquí se traduce como fijando en él los ojos, en el griego es atenisas, y esta palabra significa que Pedro se quedó fijando atentamente, fijó su mirada en él, descubrió su alma, vio lo que tenía eso y se quedó. Era como si Pedro no estuviese parpadeando, como si estuviese viendo, como si fuese un hombre con rayos X, como si estuviese viendo realmente la personalidad, la forma, el ser, la persona de este hombre. Se enfocó, miró con atención a este hombre. Pedro se fijó en él y no pudo apartar su mirada de este hombre. Miró realmente todo lo que había, su necesidad física, su necesidad espiritual, lo que había dentro de este hombre. A mí me recuerda, posiblemente sin él pretenderlo, sin él saberlo, él hizo lo mismo que su maestro, hizo lo mismo que Jesús con él. Mirad lo que dice en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Lucas capítulo 22,
versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Veis? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Fijaros que aquí, la palabra que aquí se ha traducido como miró a Pedro tiene la misma intención. Esa misma palabra, la de se quedó fijando. Jesús se quedó fijando a Pedro. Como con Pedro, Jesús sale del pretorio, lo van a llevar, que le queda un poco para morir. Está allí Pedro, que acaba de negarlo, que ha negado durante la noche en 3 ocasiones. Y Jesús sale, Pedro está allí y se quedan mirando. ¿Cómo tuvo que ser esa mirada profunda, clavada de Jesús en Pedro? ¿Cómo tuvo que ser esa mirada que dice el texto que salió fuera y lloró amargamente, que produjo un arrepentimiento profundo en la vida de Pedro cuando vio esos ojos envueltos de amor, esos ojos maravillosos de Jesús, esos ojos maravillosos que miraba a la gente y los amaba y los quería, esos ojos que presenciaban, que hicieron milagros, y se quedó mirando tranquilamente a Pedro. Miró a Pedro. Y ahora, al cabo de un tiempo, al cabo de algunos meses, ocurre lo contrario. Es Pedro quien se queda mirando a este hombre que necesita un milagro, necesita algo. Y Pedro se queda mirando con atención a esta persona. Hace algunos años compartí, no sé si os acordaréis, compartí de una hermana en Utrera que la situación económica para ella, su marido y sus hijos, no estaba siendo muy buena. Y ellos tenían, los suegros, tenían una casita en Rota, un piso que habían comprado en Rota, y ellos decidieron irse a Rota a abrir un negocio. Alquilaron un local, se fueron a Utrera, se fueron a Rota, vivían en la casita de su suegro y pusieron una panadería. Pusieron una panadería de charcutería, vendían también cosas de jamón y ese tipo de cosas. Cosa de verdad. Eso es, cosa de... Y ahí se llevan, nosotros, Chad y yo, pues, alguna vez íbamos los sábados para verlo, para ver cómo estaba. Se llevaron varios meses, se llevaron allí. Pero al cabo de algunos meses, un año y pico, aquello no funcionó. Ellos se fueron allí a Rota porque no encontraban trabajo, abrimos allí un negocio, pero ¿qué va? No, aquello no funcionó. Y al año y pico, pues decidieron volver a su casa en Utrera. Y ella contó, cuando volvió, en la iglesia que era el último día donde el marido y ella iban a estar en la tienda, el último día. Salió de su casa, iba en dirección a la tienda y había un mendigo, una persona que estaba en la calle todos los días, en el mismo sitio, con su Don Simón, con su paja de Don Simón, con la nariz, la cara colorada, de darle al Don Simón, al pintor. El hombre, todo el mundo conocía que era una persona, un mendigo, una persona que era de la calle. Esta hermana pasó el último día para ir a su trabajo, pasó al lado del mendigo y se encontró con que el mendigo estaba limpio y tenía una corbata. Estaba limpio y tenía una corbata. Y se quedó mirando y le dice: hola, ¿qué te ha pasado? Tiene una corbata. Y dice: me he puesto aquí por usted. Me he puesto la corbata y me he puesto la ropa limpia por usted. Y entonces ella le dijo: ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la única que en todo este tiempo, cuando ha pasado por aquí todos los días para ir a la tienda, la única que me ha dicho: buenos días, que Dios lo bendiga. Buenos días, que Dios lo bendiga. La gente que pasaba por allí ya saben su historia, saben cómo era un hombre bebedor, un borracho, pero ella pasaba todos los días para ir a su trabajo y lo veía allí en el mismo sitio de siempre. Buenos días, que Dios lo bendiga. Y eso hizo que este hombre, cuando se enteró que era el último día que ella iba a trabajar y iba a cerrar la tienda, se puso una corbata, se puso una ropa limpia, y era su forma de darle las gracias, de honrarla de una manera, de darle las gracias por lo que había hecho. La única que le daba todos los días buenos días, que Dios lo bendiga. ¿Eso por qué? Porque se fijó en esto. A veces pasamos por situaciones, por momentos, por personas
Y no son, una cosa es mirar, otra cosa es ver. Y no somos conscientes de la situación de la persona. No somos conscientes del dolor, de lo que está pasando, de su profundo dolor interior, de sus contradicciones, de su lucha. ¿Cuánta gente ha habido? Bueno, mucha gente no, gracias a Dios no. Pero alguna vez, yo no sé tú, pero en mi caso, alguna vez me he encontrado con alguna persona que se ha suicidado, que se ha quitado la vida. Y un denominador común, a veces ocurre, otras veces no, otras veces da muchas señales. Otras veces una persona que se va a matar da muchas señales. Pero otras veces no. Que a veces ocurre que una persona se suicida y los que están alrededor no lo han visto venir. No lo han visto venir. No se daban cuenta de la situación que estaba pasando. Porque no vemos. O tenemos que aprender a mirar. Tenemos que aprender a ver la situación realmente de la persona. Y aquí Pedro se queda mirando con atención, los ojos fijos, escudriñando el corazón de este hombre. Y lo miró. Y el cojo cree que le va a dar dinero. Lo dice en el versículo 6, más Pedro dijo, dice el versículo 5, entonces él se estuvo atento esperando a recibir de ellos algo. Entonces Pedro está ahí mirando, Juan también. Y claro, el hombre que ya es un experto, que conoce bien la condición humana, sabe quién le va a dar, sabe quién no le va a dar, son muchos años pidiendo. Aquí ya me voy a ganar un dinerito, aquí me va a dar algo. Y piensa que le va a dar algo y mira por dónde. La respuesta de Pedro es impresionante. Pedro dice, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! Aquí en este versículo hay tres cosas importantes. La primera es lo que no tengo. Y Pedro dice, no tengo ni oro ni plata. La segunda cosa es lo que tengo. Y lo que tengo es la fe en Jesús. Lo que tengo es algo que tú no te lo esperas. Lo que tengo es tremendo. Lo que no tengo y lo que tengo. F.B. Meyer, que fue un predicador y pastor del siglo XIX, él contaba, decía de 4 clases de personas en el mundo. 4 clases de personas en el mundo. La primera, decía él, son aquellos que no tienen nada para dar, ni plata ni oro. Hay personas que no tienen nada, que no tienen para dar ni plata ni oro. Pero tampoco dan nada. Es decir, son personas que no dan tiempo a los demás, porque dicen, bueno, yo no tengo ni plata ni oro, pero puedo dar tiempo, puedo ayudar a la persona, puedo hacer algo por los demás. Hay personas que no tienen plata ni oro, pero que tampoco nunca van a hacer nada, nunca van a ayudar a nadie en nada. Son personas que pasan inadvertidas por la vida, nunca hacen nada por los demás. Después hay un segundo grupo de personas que son los que tienen plata y oro, los que tienen dinero, los que tienen plata y oro, pero no lo comparten con nadie. Son personas avariciosas, son personas egoístas, son personas que nunca dan nada a pesar de que tienen dinero para ayudar a gente. Después hay otro tercer grupo de personas, que es como el caso de Pedro, aquellos que no tienen oro ni plata, aquellos que no tienen ni oro ni plata, pero como Pedro, tienen visión, tienen amor, tienen esperanza, se comprometen con la gente, aman a la gente, son los que cambian vidas, aunque no tienen ni plata ni oro, son los que se preocupan por los demás. Y después hay un cuarto tipo de personas que son aquellos que tienen oro y plata y además son ricos espiritualmente. Son ricos económicamente y son ricos espiritualmente. Ayudan, dan de su dinero a la obra de Dios y a gente necesitada. Pedro era del tercer grupo. Pedro no tenía ni plata ni oro, pero lo que tenía lo tenía. Lo que tenía era una preocupación, un amor por la gente que estaba a su alrededor. Se cuenta que Tomás de Aquino fue un día a visitar al Papa en Roma y el Papa le enseñó todos los tesoros que había en el Vaticano. Y el Papa le dijo a Tomás de Aquino, no podemos decir como Pedro, el primer Papa, que no tenemos ni plata ni oro. Aquí hay plata y oro. Y Tomás de Aquino dijo, sí, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tampoco podemos decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La tercera cosa que vemos en este versículo, lo primero es lo que no tengo, lo segundo es lo que tengo, y lo tercero es lo que está afirmando este versículo. ¿Qué es lo que tengo? Autoridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
levántate y anda. Yo no sé cómo se llamaría ese hombre, Lucas no lo dice. No sé, pero supongamos que se llamaba Ramón. Ramón, no tengo dinero, no tengo plata ni oro, no tengo nada para darte, pero tengo otra cosa, Ramón. Levántate y anda. Y la vida de Ramón cambió por completo. La vida de este buen hombre cambió por completo en ese momento en el nombre de Jesús, que dijo: Pedro, levántate y anda. Es interesante lo que dice: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habrá un momento, hermanos y hermanas, habrá un momento en que dice la Biblia que todo el mundo se arrodillará delante de Jesús, delante del nombre de Jesús. Mirad lo que dice en Filipenses, capítulo 2, 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegará un momento en la epifanía de Dios, cuando venga Jesús por segunda vez, llegará un momento en que todo el mundo se arrodillará, todo el mundo, no solamente los cristianos, no solamente los nacidos de nuevo, no solamente los convertidos, no solamente los hijos de Dios. Llegará un momento en que todo el mundo, cuando llegue el emperador, cuando llegue Cristo, cuando llegue el Señor de señores, el Rey de reyes, cuando llegue rodeado de miles de ángeles y de arcángeles, cuando llegue allí, llegará un momento en el que este Jesús que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, pues llegará un momento en que todo el mundo, los que están en los cielos y en la tierra, se arrodillará. ¿Qué onda? Me da miedo de hablar. ¿A que me lo cargo? Esto está para escribir el pequeño libro de nuestra iglesia, Historias de la Iglesia. No sé qué hacer si hablo muy fin. Se arrodillarán. Mi intención no ha sido esto, ha sido del micro. Yo no tengo la culpa. Es profético. Amén. Amén. Entonces, fijaros que nos dice que todo el mundo se arrodillará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Ha servido, porque hay algunos que ya se han despertado. Muy bien, ha servido. Así que fijaros, hermano y hermana, que todo el mundo se doblará a este Cristo maravilloso, este Cristo que es nuestro. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y tú y yo, y miles de personas, millones de personas, incluso los que no creen en Él, llegará un momento en el que cuando Él venga, todo el mundo se arrodillará delante de su presencia. Mirad lo que dice en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro le dice: levántate, en el nombre de Jesucristo, levántate. No tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hemos visto que en el nombre de Jesucristo llegará un momento en que todo el mundo se arrodillará ante el nombre de Jesús. Y aquí encontramos en otra predicación de Pedro, siguiendo con lo que está pasando con este hombre que ha curado, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay Confucio, no hay Buda, no hay Papa, no hay nada, no hay nadie, no hay Mahoma, no hay nadie en que podamos ser salvos en este mundo, sino solamente a través de Cristo, hermano. Solamente a través del nombre precioso de Jesús podemos ser salvos. Este es un versículo que llama la atención. Este es un texto que llama la atención. O lo rechazamos o lo amamos. O lo tiramos a la basura o continuamos con él. Porque hay un texto que dice: bueno, todo el mundo puede ser salvo, todo el mundo puede ser cristiano, todo el mundo puede ser creyente, cada uno que elija su camino, cada uno que elija su Dios. Y la Biblia dice: no, solamente hay un lugar, un sitio donde agarrarse. Y ese lugar es Cristo.
Solamente hay un salvavidas donde tirarse, ese salvavidas es Cristo. Es el único que realmente nos puede sacar del mar del pecado, es Cristo. Solamente en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Y claro, la gente se queda sorprendida, pero hombre, tú eres muy orgulloso, tú eres muy soberbio, vuestra religión es muy así. ¿Y qué pasa con estos y con nosotros? Y que la Biblia dice, solamente en el nombre de Cristo somos salvos. Solamente en Cristo somos salvos. No sé si habéis escuchado, en las últimas semanas ha salido en Protestante Digital, en algunos medios, hay una iglesia en Galicia, perteneciente a una denominación protestante, donde el pastor de esa iglesia ha empezado a enseñar también cosas sobre el budismo, sobre la masonería, sobre la meditación trascendental, sobre el nirvana, ese tipo de cosas orientales y tal. Lo ha enseñado en su iglesia, lo ha enseñado durante un tiempo. Incluso vino un gran maestro de la masonería inglés allí en la iglesia. Bueno, pues ha salido en los medios de comunicación su propia denominación, una de las más antiguas, o la más antigua que hay en España, su propia denominación no la ha puesto en disciplina, no lo ha expulsado, su propia denominación no mira para otro lado. Se ha mezclado en una iglesia evangélica, aunque de evangélica no tiene nada, pero una iglesia que se define como evangélica protestante, ha mezclado la Biblia, Jesús, la masonería, el budismo, el hinduismo y todo lo que quieras. Lo ha mezclado. Ese concepto que la gente tiene hoy día hoy es una sociedad espiritual, la gente busca algo espiritual, muy bien, hay que dar gracias al Señor, hermano, de que la gente está buscando algo, de que la gente está buscando lo espiritual, pero no nos confundamos, lo espiritual es Cristo. Lo demás, si me permitís esta expresión, es un gazpacho. Lo demás es engañar el alma del ser humano. Nos engañamos, yo soy espiritual, yo hago la meditación. ¿La meditación en qué? ¿En qué? Si la meditación de los cristianos es la palabra de Dios. Esta mañana estamos hablando sobre ese tema. Los cristianos tenemos que meditar en la palabra de Dios, no tenemos que dejar nuestra mente en blanco para dejar que entrar en la divinidad o en lo que sea, para que nuestra mente, nuestra alma esté bloqueada, esté limpia y tengamos, no, que nuestra meditación es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vas a una iglesia y hay un montón de factores que te hablan de esa espiritualidad, en el que tú estás buscando a Cristo, muy bien, tú puedes encontrar la salvación en esto y en lo otro, y en tus pasos, en esto y en esta religión. Y la Biblia con su autoridad dice, no. Y Pedro está diciendo a toda esta gente que están allí, Pedro está diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos. Y a mí me gustaría, de verdad, conociendo al ser humano, a mí me gustaría que todo el mundo conociera a Cristo, a mí me gustaría que todo el mundo fuera al cielo. A mí me gustaría que todo el mundo conociese de verdad que Cristo es una relación. Y a mí me gustaría decir a la gente, no importa lo que creas, lo que importa es que crees. Y a mí me gustaría decirle que todo el mundo va a ser salvo. Tú vas a una mezquita, vas a ser salvo. Tú vas a una sinagoga, tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salvo. Y a mí me gustaría decirlo. Pero yo no puedo decirlo. No debo decirlo. Porque la Biblia no me da esa autoridad. La Biblia me dice que la singularidad de Cristo. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Cristo es el único que cambia. Cristo es Dios encarnado muriendo en la cruz por nosotros. Eso no lo ha hecho nadie. Nadie. Y a los libros sagrados de la religión. Eso no lo ha hecho nadie. Cristo ha muerto en la cruz. Y en su nombre tenemos salvación. Eso lo está diciendo Pedro. Jesús es el único camino. Jesús es la única puerta. Jesús es el único fundamento. Jesús es la única expiación por el pecado. Jesús es el único medio de salvación. Jesús es el único al que podemos alabar y debemos alabar. Cristo, nada más. Y en el nombre de Jesucristo, le dice a ese Cristo que cambia, que transforma, que salva, Pedro está diciendo, levántate y anda. Así que fijaros que Cristo, Pedro lo vio, se fijó en él,
Te digo, no tengo un libro tenedor, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate. Hemos visto que en el nombre de Jesús todo el mundo se reunirá en un futuro. Hemos visto que en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús hay salud, hay salvación. Y solamente hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Mirad, dice en el capítulo 10, versículo 43. Capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibimos el perdón de pecados, hermanos, no por el bautismo. Recibimos el perdón de pecados no por la Santa Cena. Recibimos el perdón de pecados no por la confesión delante de un hombre. Recibimos el perdón de pecados cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, el símbolo es una señal. Cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, es cuando creemos en Cristo. En el nombre de Cristo tenemos arrepentimiento de pecado. En su nombre, tú y yo somos perdonados. En su nombre, tú y yo somos perdonados. En el nombre de Jesús hay poder. Hermanos, en el nombre de Jesús hay poder. Fijaros que hay poder, que el cojo fue sanado, se puso a saltar, se puso a andar y empezó a alabar a Dios. Y todo el pueblo lo vio. Es decir, en el nombre de Jesucristo de Dios, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Este hombre se levantó y estaba tan sorprendido, tenía fuerzas en las piernas, empezó a me puedo levantar, estoy aquí, y empezó a correr abajo, ¿dónde yo? Empezó a correr, mira, y voy por aquí, por allá, empezó a saltar, a alabar al Señor, todo el mundo estaba mirándolo, este es el cobo, este que no puede andar, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? O sea, ¡Dios, no saltando, Ni los hinchas de los equipos del mundial pueden saltar tanto como este hombre hizo. Saltando y alabando al Señor, porque Jesús lo había sanado. Es tremendo. La gente allí atónita, sorprendida, maravillada de lo que estaba pasando con ese hombre que había recuperado la movilidad, que había empezado a andar, a saltar incluso, algo que nunca había podido hacer. ¿Y qué ocurre? Mirad lo que dice en el capítulo, en el versículo 11 al 13. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan y al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Fijaros, hermano, que aquí es interesante. La gente está sorprendida, está maravillada. Este hombre está andando, está saltando y está alabando a Dios. Andando, saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Contento porque había recuperado la movilidad y se había puesto a andar. Y de pronto encontramos aquí en este texto como leído dos o tres cosas importantes. La primera que vemos es que Pedro pregunta a la gente: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os maravilláis de esto? Es como si Pedro no acabara de entender por qué la gente se estaba maravillando. Vamos, Pedro, no se va a marear la gente. Le ve a una persona que estaba cojo toda su vida y de pronto se pone a andar. Pues Pedro se queda maravillado de estas cosas. ¿Por qué os maravilláis de esto? Fíjate, hermano, si los no creyentes, los que no creen en Cristo, se maravillan de Jesús, ¿cuánto más nosotros los cristianos deberíamos de maravillarnos de Jesús? ¿Cuánto más nosotros que sabemos dónde estamos, que sabemos a quién seguimos, que sabemos cómo han sido nuestras vidas, que sabemos a dónde vamos a ir, que sabemos el poder de Jesús en nuestra vida, cuánto más nosotros deberíamos maravillarnos de Jesús siempre? Si los no cristianos, si la gente que no cree se maravillan como se maravillaron aquí, cuánto más tú y yo, que estamos escritos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, cuánto más tú y yo tendríamos que maravillarnos de los milagros de Jesús, de las miradas de Jesús, de las manos de Jesús, de las palabras de Jesús, de los hechos de Jesús, de la obra sobrenatural de Jesús, de las cosas que solamente Jesús puede hacer,
de ese Jesús que andaba sobre el agua, de ese Jesús que sanaba a los leprosos, de ese Jesús que daba vista a los ciegos, de ese Jesús que hacía que los cojos andaran, de ese Jesús que hacía que los muertos se levantaran, de ese Jesús maravilloso. Deberíamos de maravillarnos todos los días de Jesús. Deberíamos de maravillarnos de su poder, de su persona, de su palabra, de todo lo que es, de todo lo que hace, de todo lo que hará. Deberíamos maravillarnos siempre de Jesús. No deberíamos de conformarnos, no deberíamos de estar ahí. Bueno, tú eres cristiano, sí, tú sigas a Jesús, sí. Maravíllate de Jesús. Porque lo que Jesús ha hecho contigo es algo precioso. Y no solamente lo que ha hecho contigo, lo que sigue haciendo y lo que hará. Y lo que sigue haciendo y hará con el género humano, con el ser humano. Me sorprende mucho ver a creyentes que han dejado de enamorarse de Jesús. Me sorprende mucho ver a creyentes que dejan de maravillarse de Jesús. Me sorprende ver a una gente que ya Jesús es como uno más de la familia. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el principio y el final. Jesús es el alfa y omega. Jesús es el primogénito. Jesús es el más maravilloso que hay en todo el firmamento, en todas las galaxias, en todo el universo. No hay nada ni nadie como Jesús. Maravilla de Jesús. Cada día. Si esta gente no era cristiana y se maravillaba de este milagro, ¿cuánto más nosotros? La segunda cosa que me llama la atención de Pedro es su humildad. Su humildad. Él dice, no somos nosotros, la gente se maravilla de la sanidad del cojo. Y dice, no somos nosotros, ni nuestro poder, ni nuestra piedad. Me encanta. Pedro podía haber dicho, ¡oh! El cojo sanando, saltando, alabando. ¡Oh, Pedro, Pedro! Soy yo. Yo le he dicho, ¡oh! Pedro, un autógrafo, Pedro. Vamos a rellenar, Pedro es Dios, te alabamos. Vamos a hacer un blog, vamos a hacer una casa para Pedro, para honrarlo. ¡Oh! Aquí tenemos un milagrero, aquí tenemos un sanador. ¡Oh, Pedro! Y Pedro dice, Pedro podía haber, pero Pedro dice, no. No somos nosotros. No somos ni Juan ni yo. No somos nosotros, es Cristo. Es Cristo, me encanta. No somos nosotros, no es nuestro poder. Y tampoco porque somos buenos, nuestra piedad. Ni somos poderosos, ni somos suficientemente buenos. No somos nosotros, se quitó la mirada de Él. Hizo que la gente no lo mirara, hizo que la gente mirase a Cristo. Hizo que la gente mirase a Jesús, no a ellos. Ellos no eran nada. Ni tenían poder, ni tenían autoridad, ni eran santos en el sentido que entendemos, que la gente entiende por santidad. Fue Cristo quien hizo ese milagro en la vida de este hombre. Dios fue el que obró. Hermanos, los milagros son de Él. Los milagros son del Señor. Ellos no pudieron hacer ningún hombre puede hacer ningún milagro. Solamente Dios, a través de los hombres, si Él quiere, puede hacer milagros. Incluso sin a través de los hombres. Hubo un animal que habló. Hubo un asno que habló. Fíjate si Dios puede hacer cosas. Hubo un río que se dividió, hubo un mar que se dividió. Hubo nubes que en vez de que traían pan todos los días. Dios puede hacer cosas sin que el ser humano. Dios es maravilloso, Dios hace milagros, pero gracias a Él, por su gracia, usa a hombres y a mujeres también para hacer milagros, pero el poder es de Él, no es nuestro. Solo Dios puede hacer milagros. Hermanos, cuidado con los vendedores de milagros. Cuidado con los vendedores de milagros. Cuidado con los que piden dinero para hacer milagros, que los hay. Cuidado con los que piden dinero para hacer milagros. Cuidado con los que te venden botellitas de aceite y te dicen que son ungidos por el apóstol tal, por el predicador tal, y tú te llevas el aceite para echarte. Cuidado con los que hacen milagros con esas botellitas de aceite. Cuidado con los que te piden ofrendas para hacer milagros. Voy a tu casa, voy a la iglesia, tú me das una ofrenda y voy a orar por la sanidad. Cuidado con los que sanan en el nombre de Jesús y después esa persona que se ha orado no ha sido sanada y encima tienen la poca vergüenza de decir, bueno, no ha sido mi culpa, ha sido de él porque no tiene fe. Cuidado
con los que te vienen con un paquetito del río Jordán y te dicen, lo he sacado del río Jordán, es agua y te puede sanar, y vale 20 euros. Cuidado con los que tienen pañuelitos y te dicen, es un pañuelito que está bendecido por tal persona, póntelo y el Señor te va a sanar. Cuidado con los milagreros. Esto que estoy diciendo no es exagerado en lo más mínimo, Estas cosas están ocurriendo, Están ocurriendo y ocurrirán más. Porque hay mucha gente inocentona que quieren creer en todo. Gente que está desesperado y tú le dices, este agua te va a sanar y el pobre lo cree. Pero esta persona te va, cuidado. No somos nosotros, no es nuestro poder, no es nuestra bondad, no es nuestra santidad. Nosotros no somos nada. Es Él el que sana y el que hace los milagros. Cuidado con ese tipo de personas que cada vez abundarán más dentro también de nuestras iglesias y que lo podemos ver continuamente. Cuando alguien ora por la sanidad de una persona, esa persona está dando lo mismo que tiene la fe y el amor a la persona. Pero lo hace confiado en Jesús. Si yo voy a ir a ti y te voy a decir, voy a orar por tu sanidad, pero me tienes que dar dinero, yo soy un fraude. Yo soy un mentiroso, yo no soy cristiano. Yo me estoy aprovechando de ti. Si yo te digo que esta cosita te va a sanar y al final no te sana, no, que tú no tienes fe. Bueno, tú eres un sinvergüenza. Vamos a hacer las cosas claras. Y tenemos que desechar eso, hermano. Si a mí un día se me ocurre decir, voy a hacer otra cosa, pero me tiene que dar tanto dinero, me echáis a patadas. Pero a patadas. Porque por gracia damos y por gracia recibimos. Y el don no es una cosa para vender, ni la fe una cosa para traficar. Tenemos que tener cuidado. El que hace los milagros es Jesús de Nazaret. El que hace los milagros es Cristo. Y cuidado con los impostores, cuidado con los mentirosos, y cuidado con aquella gente que puede venir a las iglesias diciendo, yo soy el que sana, yo soy el que hace. Lo que hizo Pedro fue desaparecer, no soy yo. Lo que hizo Pedro fue una profunda humildad. Yo no tengo el poder, yo no tengo la fuerza, no soy lo suficientemente sano, no tengo la vida suficiente. Es Cristo. Así que fijaros, hermano, que hoy hemos visto que Pedro predicó claramente en el poder del Espíritu Santo y compartió 4 puntos importantes. Compartió que la predicación siempre debe ser bíblica. Predicó sobre la resurrección de Jesús. Predicó que Cristo es el Señor. Y predicó y hizo un llamado al arrepentimiento. Y después hemos visto esa segunda prueba de la transformación del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y ese fue, con ese milagro que hemos visto, el milagro del hombre cojo, que fue sanado de una forma impresionante. Lo miró atentamente, le dijo, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hemos visto la importancia del nombre de Jesús, lo que significa el nombre, alguna de las cosas que significa el nombre de Jesús. Hemos visto cómo este hombre sanó, siguió corriendo, alabando a Dios, contento, súper contento, porque el Señor lo había curado. Y hemos visto cómo Pedro pregunta, ¿pero por qué os maravilláis? Y hemos visto que si la gente se maravilla, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que maravillar? Y hemos visto, por último, que Pedro dijo, no soy yo, es Él. No soy yo, es Él. No es nuestro poder, no es por nuestra piedad, es Él. Quien lo ha hecho. Y eso, hermano, eso es algo tremendo. ¿Tú quieres el poder de Cristo en tu vida? ¿Tú quieres tener autoridad en el nombre de Jesús? Pídesela. Señor, dame autoridad, ayúdame a sanar, ayúdame a ser un vehículo para ti, ayúdame a ser útil para los demás, pero no olvides nunca que el poder lo da Dios, que el poder es del Espíritu Santo. Y cuidado con los traficantes de milagros.
Cuidado con los impostores. Cuidado con los que te dicen, yo voy pero me tienes que pagar el mismo hotel. Cuidado con ese tipo de cosas. No sé si conocéis, para terminar, mi mujer sí sacó, mi mujer sí, y no sé si Pepe, pero o Mercado, o Fernando, y Mercado. Es una canción muy antigua, muy antigua. No tengo ni, ¿conocéis? No tengo ni plata ni oro. Lo que he dicho, los más veteranos. Hay una canción muy bonita, que realmente es literal, que dice: más lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar, anda y salta y alaba a Dios, anda y salta y alaba a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar, pam, pam, amén, amén. Yo la sé más literal todavía. Más, venga, cántala, es más literal. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Nuestro refugio será el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Bueno, Muy bien, sí, es más, sí que todo con más el texto, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues podemos aprender, la verdad, porque para los que no lo sepan es nueva. Podemos aprender la canción. No preocuparos que no voy a entrar en el coro. Sé que queréis que entre en el coro del grupo, pero no preocuparos que no voy a entrar. Yo sé que canto muy bien, pero no voy a entrar no voy a entrar en el coro. Bueno, familia, ¿alguien puede quitar esto ya, si queréis? Vamos a terminar en oración.